Allá, pues en vosotros este Ahava que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué hubo en el lev de Jesús, en su corazón? Ahava, santidad, misericordia. ¿Cómo puede ser que un hombre como yo pueda experimentar el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús? Caminos misteriosos son los que vamos a transitar hoy. Caminos eternos son los que Dios escogió para que este domingo tú y yo podamos caminar. Caminos ocultos, caminos inescrutables son los que vamos a transitar este día. Ya entendimos que en ocasiones cuando una planta empieza a marchitarse o empieza a lastimarse, no es en sí la planta. ¿Recuerdan esto? Es que la maceta ya le queda pequeña. ¿Recuerdan? Sí. Y entonces lo que necesita solo es que la maceta crezca. Y entonces, la semana pasada cuando iniciamos el capítulo 2 de Filipenses, cuando Pablo dice, sí, hay en vosotros todas estas cosas que hay en Cristo Jesús, y dice, ahora completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo Ahava, el mismo amor. Y entonces nos lleva a un nivel más alto, a un nivel más grande. Ahora, si se dan cuenta, las descripciones que aparecen enseguida, pareciera que es una repetición de las anteriores. Sintiendo lo mismo, vean aquí, el estímulo en Cristo. Teniendo el mismo amor, consuelo de amor. Unidos en espíritu, la comunión del espíritu. Sintiendo una misma cosa, el afecto de las entrañas. Pareciera que está repitiendo lo mismo, pero lo está llevando, como vimos la sesión anterior, a un nivel superior. Puedes hacer estas cosas desde el nivel de tu cuerpo, de tus sentidos, de tu alma, pero ahora dice, llévalo esto a un nivel del espíritu. Llevar esto a un nivel sobrenatural. ¿Cómo va a ser posible esto? Y entonces llegábamos a la conclusión que a veces no es la relación la que está mal, solo que ya le quedan pequeñas las prácticas, ya le quedan pequeñas los hábitos que han sustentado a esa relación. Necesitan ir a otro nivel. Y entonces concluimos la sesión anterior que el siguiente nivel, el nivel espiritual de llevar este tipo de entrega, es el nivel de la humildad. El nivel de la humildad. Y ahora, cuando hablamos de humildad, muy importante que entendamos algunos conceptos de la humildad. En el idioma que nuestro Señor Jesús y la gente hablaba en esos tiempos, que era el griego, había una palabra para referirse a humildad, tapeinos, que significaba lo que es bajo, lo que no se levanta mucho de la tierra. Entonces, cuando a alguien se le pedía ser humilde, es no te exaltes, quédate a un nivel cercano a la tierra. Pero en el latín, el idioma que hablaban los romanos, era un idioma que también se manejaba en esos tiempos, la palabra para humildad era humus. Todavía utilizamos esa palabra hoy en día, el humus. Y se refería al nivel de tierra que pisamos. Cuando tú vas a un jardín, a un parque, así, todos los niveles de suelo que hay, tú estás pisando el nivel exterior, el humus. Pero escucha, aunque es el suelo que todos pisamos, es el suelo más fértil, el que está recogiendo las riquezas de la tierra.
Entonces, mucha atención. En ambos idiomas, humildad es algo que está relacionado a la tierra. Y por supuesto, algo que es inferior en un sentido. Pero cuando Pablo nos está hablando de humildad, escuchen esto, así como estos conceptos, es conocer mi diseño único. ¿Qué haríamos sin la tierra fértil? Morir. De hecho, escuchen, cuando Dios creó a nuestro padre Adán, ¿de dónde lo tomó? Del polvo de la tierra. E hizo una combinación maravillosa. Tomó el polvo de la tierra y puso su aliento. Y llegamos a ser almas vivientes. Llegamos a ser nefesh. Vean esa combinación. La tierra con el aliento de Dios dio una vida especial, nunca antes vista en el universo. Bueno, entonces humildad es conocer mi diseño único y la importancia de mi posición, pero sin arrogancia. Es decir, humildad tiene que ver, yo soy de la tierra y Dios eterno es de los cielos. Cuando pensamos en humildad, a veces nos vienen a la mente estos conceptos. Ahora vean esto, por favor. Vean esta, y no son los únicos, pero vean esta pequeña lista. Cuando la gente piensa en alguien humilde, alguien inferior, alguien pasivo, que no tiene mucha voluntad para hacer las cosas, y si la tiene es inseguro, débil en su interior, en su carácter, quizá pobre en su economía o en su fortaleza, quizá ignorante, a veces despreciado precisamente por estas características. Y por supuesto, alguien humilde con estas características no sabe relacionarse correctamente. Les pregunto, ¿esta lista describe al Señor Jesús? Cuando leemos los evangelios, ¿Jesús era así? ¿Inferior, pasivo, inseguro? ¿Verdad que no? Pero Jesús era humilde, ¿cierto? Sí. Contrario a estas cosas, vemos que Jesús, en lugar de ser alguien inferior, era alguien con autoridad. En lugar de ver a alguien pasivo, Jesús tenía una iniciativa para hacer la voluntad de Dios. En lugar de alguien inseguro, Jesús era de convicciones muy firmes. En lugar de ser alguien débil, tenía mucha energía. ¿Se acuerdan cuando tomó el látigo, hizo un látigo de cuerdas y volcó las mesas? Alguien que caminaba de norte a sur en el país, ¿se ve alguien débil? Era alguien con energía. En lugar de ver a alguien pobre, lo vemos con contentamiento. En lugar de ver a alguien ignorante, lo vemos con una sabiduría inusual. En lugar de ver a alguien despreciado, era admirado. En lugar de alguien que no se relacionaba con las personas, era transcultural, transgeneracional. Los niños lo amaban, los viejos lo buscaban, las mujeres lo seguían, los hombres lo admiraban. Y podríamos seguir con la lista de las características de Jesús, ¿cierto o no? Sí. Así que el mundo piensa que humilde es esto, pero Jesús era así y Jesús era humilde. Así que mucha atención, no confundamos inferioridad con humildad. Esto es inferioridad. Esto incluye la humildad. Entonces, ¿la humildad qué es? Por favor, es entender mi diseño único. Jesús sabía bien quién era, ¿cierto o no? Sí. Sabía la importancia que tenía, pero no era arrogante. Entonces escuchen, humildad no es negar nuestra identidad, negar lo que Dios ha hecho de nosotros. Es saber que somos de la tierra, con todas las cualidades que Dios nos dio, pero sin la arrogancia de querer ser más alto de lo que somos.
Es decir, Jesús nos mostró el ejemplo de que se puede tener estas cualidades y todavía ser humilde. Entonces, escuchen, cuando Pablo empieza en el capítulo 2 a hablarnos del camino de la humildad, no dijo, sean humildes como Moisés fue humilde, que lo dice la Escritura. No sean humildes, como Jeremías, que con llanto hacía su ministerio. Sean humildes como Job, que era un hombre de los más ricos de la tierra. No. Pablo no usó estos ejemplos que para nosotros serían grandes ejemplos de humildad. Se fue a lo más grande. Escuchen. Dice, sean como Jesús. Entonces, escuchen bien, aquí empieza el camino misterioso que este día Dios preparó para nosotros. El camino de la humildad. Para hablarnos de la humildad, puso el ejemplo, el milagro más grande que ha existido en todos los tiempos. El milagro más grande que Dios haya hecho. Sobrepasa las necesidades particulares. Quizá para el ciego que recibió la vista, ese es el milagro más grande. Quizá para el padre que tenía a su hijo enfermo o muerto, la resurrección de su hijo fue el milagro más grande. Todos esos milagros se quedan cortos. No sé qué milagro estarías esperando en tu vida, pero hago el paréntesis. No somos judíos para creer. Ya entendimos que en Romanos dice, los judíos esperan milagros para creer, y los griegos piden sabiduría para creer. Nosotros ni somos con el espíritu griego ni el espíritu judío. No esperamos entender todo para creerle a Dios, ni esperamos milagros para creerle a Dios. Creemos por la locura de la predicación de Jesucristo, la locura de la cruz. Entonces escuchen esto. Si estás esperando el milagro más grande, ese ya se efectuó. El milagro más grande es la humildad de Cristo. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando veíamos la primera lista de alguien inseguro, débil, sin convicciones, ignorante, podría decir, aprende de mí. ¿Ustedes creen que alguien humilde podría decir, aprende de mi humildad? Diríamos, no, ya estás pecando de soberbia. Pero Jesús pudo expresar, aprende de mí que soy manso y humilde. Y lo pudo decir porque la humildad rebasa nuestros conceptos. Aquí está un humilde diciendo, aprende de mí que soy humilde. Y no dejaba de ser humilde al decirlo. Al contrario. La humildad rebasa nuestros conceptos de humildad. Así que en el capítulo 2 vemos uno de los pasajes más misteriosos, más profundos, y aunque hoy vamos a escudriñar un poco, nos vamos a quedar corto de toda su implicación. El camino de la humildad, el camino del Dios hecho hombre. Padre Santo, yo soy el más indigno para hablar de estas cosas. En el nombre de Jesús, te pido que pases por alto todo lo que soy y que sea tu palabra, Dios, la que ministra el corazón hoy. Tú conoces a las personas que están escuchando o que escucharán esta reflexión. En el nombre de Jesús, abre sus ojos y oídos espirituales para entender estos misterios, Señor. Porque tú has dicho que lo vas a revelar a los niños. Te pido que cada uno de nosotros nos hagamos niños para entender estos misterios, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Como ya saben, todos estos domingos estamos reflexionando sobre la carta de los Filipenses. Al principio de nuestros estudios, en estas semanas,
mencionamos que en Filipenses hay varias palabras claves. Una de ellas, que ya nos ha quedado claro, es la palabra gozo. La carta de los Filipenses nos está hablando de un gozo superior, un gozo espiritual. Y la fuente del gozo es Cristo. Otra palabra clave que vamos a ver hoy es la palabra se despojó. Esta palabra, escuchen, es misteriosa porque literalmente significa se vació. Aquí está hablando del vaciamiento de Cristo. Otra palabra importante es la palabra morfe, forma, que está hablando de la apariencia exterior de algo, pero habla de su realidad interna. Y la otra palabra, humillación. La palabra que tiene que ver con algo que es de baja condición, que algo que es de la tierra. ¿Ok? En este pasaje, Filipenses capítulo 2, les ruego que lo busquemos. Capítulo 2, verso 5. Después de que Pablo nos dijo que debemos ensanchar la maceta, llevarla a otros niveles superiores del espíritu, nos dice: el camino es la humildad. Y entonces empieza en el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuchen esto. Comienza en el versículo 5 hablando de algo que está fuera de nuestro alcance. Haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿A qué se refiere sentir? Está hablando del lev, el corazón, el nefesh, el alma, todo lo que tiene que ver con nosotros. Es decir, es un anhelo de alma, de pensamiento. Es un anhelo con todas y cada una de nuestras células. Escuchen, hay algo que amaba a Jesús con todas y cada una de sus células humanas, pero también con su naturaleza divina. Y entonces dice Pablo: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo va a ser eso posible? Y luego nos comienza a describir que Jesús existía en forma de Dios. O sea, está diciendo que tú y yo experimentemos algo que está en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios hay muchas cosas. Hay amor, hay santidad, hay pureza, hay misericordia. ¿Cómo puede ser que una persona de polvo como yo puede experimentar lo que está en el corazón de un espíritu eterno en Dios? ¿Ya es misterioso? Si a veces me cuesta trabajo identificarme con el sentir de mis hijos, o entender el sentir de mi esposa, o me cuesta mucho trabajo darles a entender a otros lo que siento. Ahora, ¿cómo voy a experimentar el sentir de Dios? Pues si tu corazón está abierto, hoy lo vas a experimentar. Hoy tu corazón puede cambiar. El cual, siendo en forma de Dios, y vamos a ir desmenuzando poquito cada uno de estos elementos. Cuando habla de forma, parece que se refiere a la cosa externa, ¿sí? Pero también se refiere a una naturaleza real de las cosas. A veces, la forma externa refleja la realidad interna. Por ejemplo, la forma externa del oro refleja su calidad interna, ¿cierto? Pero hay cosas
que no reflejan esto. Por ejemplo, la naturaleza del aire. ¿Qué forma tiene el aire? No tiene forma. Así que su forma no nos refleja todo el poder que tiene el aire. El agua poderosa, ¿qué forma tiene el agua? Pero no nos refleja toda la esencia del agua, ¿cierto? Entonces la palabra forma en ocasiones se refiere a la apariencia externa, pero también se refiere a la realidad interna. Aquí lo que está diciendo es que Jesús existía en la forma de Dios. Y ya sabemos que Dios es espíritu, por tanto no tiene forma. Ante nuestros sentidos no tiene forma. Entonces cuando dice que Jesús existía en la forma de Dios, es que existía en la esencia de Dios, en su naturaleza, en su carácter. Es decir, es Dios. Si esto lo entendieran nuestros hermanos testigos de Jehová, nuestros hermanos mormones, si esto lo entendieran, que Jesús no solamente es un ser angelical, que Jesús no solamente es uno de los hijos de Dios, Jesús es Dios mismo. Y sigue diciendo, siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que dejó voluntariamente sus condiciones en la gloria. Mucha atención, no dejó de ser Dios, renunció a sus prerrogativas de Dios. Cuando decimos prerrogativas, nos decimos a los beneficios, a los privilegios exclusivos de Dios. Aquí nos rebasa. Solamente algunos ejemplos sencillos nos ayudarían a ilustrar un poquito. Pero es como si tú tuvieras la mejor de tus ropas puestas y cuando te despojas de ellas, no dejas de ser tú, no se llevan tu dignidad. Pero esa ropa enmarca tu dignidad. Sé que es un ejemplo hasta un poco torpe, porque Jesús no renunció, no se aferró a algo como un ropaje celestial. ¿A qué se refería? A privilegios exclusivos de su gloria, la honra, un lugar inaccesible para los hombres, la alabanza, tantas cosas que escapan de nuestra mente. Sin dejar de ser Dios, renunció a algunos privilegios, a algunas condiciones de su estancia en la gloria. ¿Para qué? Se despojó a sí mismo. Y aquí viene otra palabra misteriosa que teólogos se han confundido, porque la palabra se despojó, para nosotros parece que es quitarnos la ropa, nos despojamos de la ropa, pero la palabra que utiliza es la palabra kenosis, vaciamiento. Por eso los teólogos hablan del misterio del vaciamiento de Cristo. ¿De qué se vació Jesús? Algunos se confunden pensando que se vació de su esencia divina. No puede ser esto. Que se vació de sus atributos divinos. No, porque todavía veíamos algunos de sus atributos aquí en la tierra, que solo Dios podía haber hecho. ¿De qué se despojó? Nuevamente, la mayoría concluye en que se despojó de los beneficios exclusivos de su alto y único rango, pero que eran parte de su esencia, pero no se despojó de nada de su naturaleza. No dejó de ser Dios. Ese vaciamiento de nuestro Señor Jesús, misterioso, solemne, en un sentido queda escondido de nuestro entendimiento. Pero lo poco que podemos darnos cuenta ahí es que el mismo Señor Jesús, el que es del cielo,
venía a la tierra. Ya se vació de ese entorno celestial para estar en una realidad terrenal. Y tomando forma de siervo, el Dios que creó todas las cosas, tomando forma de siervo. Y después dice, hecho semejante a los hombres. Y aquí Pablo tuvo mucho cuidado de no poner igual a los hombres. Utilizó la palabra semejante a los hombres. ¿En qué sentido? La palabra semejante incluía dos cosas: similares a los hombres, pero diferentes. Ustedes son mis semejantes. Hay muchas cosas similares entre nosotros, pero también hay muchas cosas que nos hacen diferentes. Entonces, cuando Jesús se hizo semejante a los hombres, se refería a que tuvo la naturaleza humana. Jesucristo no fue una especie de simulacro humano, como algunos piensan. No pueden entender que Dios se hizo hombre, entonces piensan que fue una especie de representación de hombre. No, Jesús tomó la naturaleza humana a través de la Virgen María. Jesús se hizo verdaderamente hombre, pero a la vez diferente a nosotros, porque Él no pecó como todos los hombres. Lo que Pablo entonces nos está diciendo en estas frases es que Jesús es verdadero Dios, 100% Dios y 100% hombre. No es mitad Dios y mitad hombre, es 100% Dios y 100% hombre. A esto se le llama la unión hipostática de Cristo. ¿Qué significa? Dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana en una persona. Es decir, Jesús no era una persona divina y una persona humana, y era dos personas en una entidad. No, Jesús, una sola persona con dos naturalezas, dos esencias. La unión hipostática es un misterio, es maravilloso. Pero aquí nos muestra el poder de Dios. Por eso mencionamos que este es el milagro más grande. Dios había ya hecho un milagro de unir cosas terrenas con cosas celestiales. Cuando nos creó en Adán, tomó la tierra y dio su soplo divino. Ya había combinado algo terrenal con algo celestial, con su soplo. Pero ahora fue a la inversa. Ahora el Dios celestial se combina con lo terrenal. En nosotros fue al revés. Primero la tierra y luego lo espiritual, el soplo de Dios. Con Cristo, primero fue lo espiritual. Él existía eternamente como Dios y tomó carne a través de la Virgen María. Una sola persona. Para que nos quede un poco más claro, ahora hago un paréntesis. Pablo mismo decía que muchas veces los creyentes al principio de nuestra vida espiritual nos alimentamos de leche espiritual, que es la palabra de Dios. Pero a medida que vamos creciendo tenemos que alimentarnos de vianda, de alimento sólido. Aquí estamos hablando de alimento sólido, pero también para el creyente nuevo puede ser leche, entender que Dios se hizo hombre por amor a Él. Pero también aquí hay alimento sólido para nosotros. La unión hipostática, esto es importante que lo entendamos. Hipóstasis significa lo que tiene cualidad de ser o de tener sustancia. Por ejemplo, nosotros vivimos en un mundo hipostático, es decir, un mundo que es real, un mundo que es verdadero. Tú tienes un cuerpo hipostático, real, genuino.
No como aquel que pretendía ser sabio, que decía, no sabemos si existimos. No sabía si el ser y luego el saber, o el saber y luego existir. No sabía. Nosotros sí sabemos que existimos en un cuerpo real. No somos una especie de emanación de una gran computadora y somos algo solo virtual. No nos equivoquemos. Vivimos en un cuerpo con características reales, en un mundo real. Entonces, la unión hipostática significa de una unión de dos cosas que eran reales, que son reales. Dios eterno real y un hombre real. Y entonces la unión hipostática significa dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en una persona, pero esas dos naturalezas no se mezclan, pero actúan en perfecta armonía. Un milagro maravilloso. Para esto nuevamente nos quedan cortas nuestros ejemplos, nuestras metáforas. Pero viene a mi mente algo, por ejemplo, papel y tinta. Cuando nosotros usamos papel y tinta, sale un escrito. Entonces no se mezcló el papel y la tinta, pero juntos producen algo nuevo, superior, maravilloso, un escrito. Ya no decimos que esto solo es papel y tinta, ya tiene un nivel superior. No solo es papel, no solo es tinta, pero ya es más que papel y tinta. Perdonen ese ejemplo superficial, pero cuando Jesús, el Dios eterno, tomó las células para hacerse hombre, ¿no se mezclaron? Se mantienen separadas sus dos naturalezas, pero a la vez están en una sola persona. Algo nuevo, maravilloso. Jesucristo, Dios hombre, Verbo encarnado. Por favor, estos misterios, escuchen, desde el principio del cristianismo causaban no solo interés, porque aquí está la médula de la vida eterna, aquí está la salvación. Lo que creamos de Jesucristo determina quiénes somos y lo que va a ser en la eternidad. No podemos creer de Jesús lo que yo creo que es o lo que otros dicen que es. Debo de creer de Jesús lo que Él dice que es. Y aquí está la médula, la esencia de la salvación. Por eso para los primeros creyentes fue clave poner esto en doctrina, en enseñanza. Estos son los orígenes de la teología sistemática. Habían ya pasado más de 4 siglos después de que nuestro Señor Jesús se iba, y todavía había confusión, hasta que en uno de los primeros concilios, el concilio de Calcedonia, entonces se dice que fue el concilio cristocéntrico, es decir, en ese concilio se definió la cristología, es decir, la doctrina de Cristo. En otros concilios fueron bibliocéntricos, es decir, se definía la bibliología, lo que creemos de la Biblia. Pero en ese concilio se definió mucho la cristología, lo que creemos de Cristo. Así que aquí está uno de los primeros credos del cristiano. Lo vamos a leer, el credo de Calcedonia. Dice: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, es decir, aquellos discípulos de los apóstoles, todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mismo perfecto en deidad y perfecto en humanidad,
Dios verdadero y Dios hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, es decir, de la misma naturaleza con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial, de la misma naturaleza que nosotros, de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Esto es la unión hipostática. Engendrado del Padre antes de todas las edades. Escuchen este misterio. Dios engendró a su Hijo Jesús espiritualmente, por supuesto, eternamente. Creemos en un solo Dios que tiene comunión consigo mismo. Y en estos postreros días, para nosotros, por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad. Entonces, creemos que la Virgen María es Madre de Jesucristo, por supuesto que lo creemos. Creemos que es Madre de Dios, sí, en el sentido de haberse hecho hombre, pero no es Madre de Dios en el sentido eterno. Solamente tiene un Padre, el Dios eterno. Entonces, creemos en María, Madre de Dios, en el sentido de que a través de ella, bienaventurada entre todas las mujeres, el Dios eterno se hizo hombre. Continúa el credo de Calcedonia. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor y unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión. Es decir, lo que mencionamos hace ratito, que la naturaleza divina y la naturaleza humana, al unirse hipostáticamente, es decir, de manera real, no desaparece una de las dos. Cuando Cristo se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Cuando Cristo resucitó, no dejó de ser hombre. Y son concurrentes, es decir, se unen en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo. Como los profetas desde el principio lo han declarado respecto a Él, como el Señor Jesucristo nos ha enseñado y como el credo de los santos padres nos ha sido dado. Este es el credo de Calcedonia. Este es el credo que profesamos por fe los que creemos en Jesucristo. Regresamos a la palabra de Dios, habiendo hecho este paréntesis de lo que es la unión hipostática. Por eso dije que es un misterio. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Después de explicarnos Pablo que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ahora viene a otro nivel. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuevamente, vamos a ir distinguiendo cada una de estas cosas. Estando en la condición de hombre, no solamente, escuchen, el Dios eterno tomó una naturaleza de la tierra. Lo dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Señor Jesús estuvo en condición verdadera de hombre, experimentó las tentaciones humanas como todo hombre. Y esas tentaciones, escuchen, para Él ya era padecimiento. El Dios eterno padecer las necesidades humanas como hambre, cansancio, tristeza. ¿Ven ese vaciamiento? ¿Qué necesidad tenía Dios de experimentar estas realidades humanas?
Pero no solamente esto, también vivió como nosotros en un sistema caído, en un sistema pecaminoso, y era tentado a través de sus sentidos como lo fuimos y lo somos tú y yo. Por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí se rompe uno de los engaños del enemigo. Creer en un Dios pero que está lejos de nosotros, que no nos entiende. Cuando yo hablo con personas, ¿crees en Dios? Me dicen sí, pero no tiene nada que ver con mi vida, está por allá lejos en la eternidad. No sabe quién soy, no sabe lo que necesito, y aquí se está rompiendo este engaño. Jesús estuvo en la condición de hombre, experimentó la vida humana. También dice Hebreos 4:5 que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se humilló a sí mismo. Y otra vez la palabra humilló. Humus, taipeno, tomó parte de algo terrenal, se hizo hombre. Tomó una naturaleza inferior a su naturaleza divina. Ese es el milagro más grande. Dios encarnado. El Dios eterno se hizo cercano. Y no solo eso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. También dice Hebreos 5:8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Obediente no hasta el cansancio, obediente no hasta la conveniencia, obediente no hasta satisfacer las órdenes de aquel que le dio la orden, obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, la muerte loca de la cruz. Los romanos decían, de ninguna manera un ciudadano romano va a morir en la cruz. Esa muerte es para los enemigos del imperio, no para nuestros ciudadanos. Esa muerte es para los que no son romanos. Y para los judíos la muerte de cruz que era maldición. Pues nuestro Señor Jesús vino no solo a ser hombre, sino a morir como el más menospreciado de los hombres. Dice Gálatas 3:13, porque escrito está, maldito todo el que muere colgado en un madero. Si el que está escuchando esta enseñanza ya sabía históricamente que Jesús murió en la cruz, aquí es importante que entienda espiritualmente que morir en la cruz implicó para Jesús una muerte vergonzosa y maldición sobre su ser. Jesús fue hecho maldito en la cruz por nosotros, por la maldición de nuestros pecados. Jesús cargó esa maldición en su ser. Como hombre, pero también como Dios. Esto hasta da miedo decirlo, da temor decirlo, que ese Dios eterno, esa unión metafísica, experimentó la maldición de los pecados y morir en la cruz. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es que de Dios se hizo hombre, pero de hombre el más menospreciado de los hombres, por obediencia. Entonces, por favor, Señor, después de que Pablo nos dice esto en el versículo 8, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto que puede existir, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Después de este milagro
irrepetible. Porque Dios todavía puede sanar a un enfermo, Dios todavía puede resucitar a un muerto. Pero escuchen, es irrepetible que el Dios eterno se vuelva a encarnar. Es irrepetible. Es un milagro único en la eternidad. Ya fue hecho. Ya fue consumado. Después de esto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Pero escuchen esto, por favor, porque este es el camino misterioso de la humildad. La exaltación no vino sin que Jesús no se haya vaciado a sí mismo. No lo vació el Padre, Él se vació a sí mismo, obediente hasta la muerte. Siendo Dios, escogió la humanidad para ser obediente en padecimiento, obediente en sufrimiento hasta la muerte. Y entonces ahora sí, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Este vaciamiento incluyó su humillación. Cuando hablamos de humillación, Pablo nos ha descrito a qué se refiere: al vaciamiento, a la encarnación, al nacimiento de Jesucristo como un ser humano, a una vida de padecimiento, a una muerte vergonzosa, a una maldición sobre sí. El Dios eterno se humilló y la humillación implicó estas cosas. Ese vaciamiento y esa humillación le llevó al Señor Dios a la exaltación. Y cuando hablamos de exaltación implica la resurrección, la ascensión gloriosa, la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, el señorío universal. Cristo ya es Señor sobre todo. Y el reconocimiento absoluto de los que están arriba en los cielos, en la tierra, y los que estarán debajo de la tierra. Miren esto, por favor. La humillación es que Cristo, sabiendo quién era, siendo Dios, escogió la obediencia por el bien de otros. Cuando somos humildes, cuando nosotros entendemos quiénes somos para Dios, no se trata de ser pasivo, inseguro, indeciso, menospreciado, discreto, callado, pobre, ignorante. No se trata de eso. Se trata de yo sé quién soy. Una persona creada por Dios. Yo sé quién soy. Una persona amada por Dios. Yo sé quién soy. Una persona redimida por Dios. Y vivo para obedecer a Dios. Y vivo buscando el bien de los demás. Haya pues en vosotros la humildad que hubo en Cristo Jesús, que el Dios eterno vino a encarnarse para vivir en obediencia, buscando el bien de nosotros. Si tú quieres entender tu destino eterno, en el momento en el que estés escuchando esto, podrías decir a Dios: Dios, si esto es verdad, quiero creer que Jesús es el Señor de cielo y tierra y que vino a obedecer por mí, que vino a humillarse por mí y que está exaltado para llevarme a mí a donde Él está. Si tú crees esto de todo corazón y le dices: Señor, doblo mi rodilla y confieso que tú eres el Señor, en este momento el Señor te declara su Hijo con la autoridad que le ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Por eso decíamos, este camino misterioso de salvación. El Dios eterno trazó un camino a la tierra para vivir en ella. ¿Para qué? Para que después, al regresar por el mismo camino al cielo, si tú crees en el Señor Jesús y lo confiesas como lo que dice la palabra que es, ese camino te llevará a la presencia del Señor. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre si no es por mí. Si tú crees en el Señor Jesús, como ese Señor, Dios en carne, que vino a humillarse por ti y que está exaltado para llevarte al cielo a ti, serás salvo tú y tu casa. Para los que hemos creído en el Señor Jesús, aquí está el camino misterioso, el camino de la humildad, el camino de decir, Señor, yo sé quién soy, yo sé todos los dones que me has dado, yo sé lo importante que soy para ti. No se trata de menospreciarme, no se trata de negarme, no se trata de que otros me pisoteen. Se trata de que yo mismo decida vivir en obediencia, buscando el bien de otros. El camino de la humildad, el camino de entender, yo sé los planes grandiosos que Dios tiene para tu vida. Quiero vivir para que se cumplan. Quiero obedecer a Dios lo que Él me mande para ti. Aunque eso fuera morir. Para que los planes grandiosos de Dios se cumplan en tu vida. Ahí ya se queda corto cualquier sacrificio que hagas por tu familia. Ahí se queda corto cualquier esfuerzo que hagas por tu familia. Esto es sobrenatural, es otro nivel. Esta es una maceta mucho más grande. El camino de la humildad. Pero ¿cómo podremos tener este tipo de humildad y todavía decir como Jesús, aprende de mí? Porque Pablo lo dice más adelante, lo que viste en mí, lo que oíste en mí, lo que aprendiste de mí, así haz. ¿Por qué Pablo podía decir eso? ¿No suena como arrogancia? No, si lo dice un humilde que está dispuesto hasta la muerte. Jesús podía decir, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Era arrogante al decirlo? Claro que no. Porque fui obediente hasta la muerte. Eso queda corto para mí. Pero esto tiene que ver con todo lo que hago en la vida. Cómo vivo con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mis alumnos. Hay un plan mejor que el mío para ellos. Y Dios me dio dones, capacidades. Sé quién soy. Voluntariamente quiero vaciarme a mí mismo. Esto es, obedecer a Dios hasta donde sea para bien de ti. Camino misterioso. Pero el sentir que hubo en Cristo Jesús haya también en vosotros. Cuando entendamos ese vaciamiento, no se va a quedar ahí. Se llenará de un gozo del cual esta tierra no es digna. Señor, danos esa gloria por el poder de tu Espíritu Santo.